Muy buenos días, amigos, hermanos. Qué bueno que podemos estar aquí por estos medios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos comunicarnos, podemos estar aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En estos momentos vamos a leer la palabra de nuestro Dios que está en Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es la palabra de nuestro Dios. En estos momentos, ¿verdad?, voy a hacer una oración de gratitud y peticiones. Yo sé que todos tenemos petición, todos tenemos gratitud, porque tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, que siempre, siempre está a nuestro lado, bendiciéndonos, ayudándonos en cualquier circunstancia. Aún en estos momentos difíciles, Dios está ahí. Dios no ha perdido el control, de verdad. Que Dios nos bendiga, y pues voy a hacer una oración. Si usted ahí en casita puede inclinar su rostro, puede cerrar sus ojos para que nadie le distraiga, y así vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a tu trono santo para alabarte, bendecirte, darte la honra y la gloria que solamente tú mereces, Dios. Padre, perdónanos. Límpianos con la sangre poderosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Haznos dignos delante de ti, mi Dios. Muchas gracias, Padre Santo, porque sabemos, oh Dios del cielo, que tú, Señor, allí estás siempre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites en nuestra vida. Sabemos, como dice tu palabra, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, y a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Padre Santo, por todo. Bendito y alabado seas, Señor. Aquí estamos, Señor, bendiciendo tu nombre. Oh Dios, gracias. Gracias porque sabemos, Señor, que hay cosas difíciles, pero no imposibles para ti, porque tú eres un Dios de poder, de amor y de misericordia. Mi Padre Celestial, ayúdanos en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, para que no perdamos la mirada hacia ti, Señor, sino que nos tomemos de tu mano cada día, Padre, y así poder salir adelante. Gracias, Señor, porque tú eres grande, mi Padre. Señor Dios del cielo, ayúdanos. Permite que estemos en casita, Señor, cuidándonos, protegiéndonos. Y Padre, pues que esta pandemia, Señor, nos ayude, que en lugar de que mengue nuestra fe, al contrario, crezca, Padre Santo, para así, Señor, seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer de bendición a aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos, oh Dios del cielo, que tu Santo Espíritu nos mueva, Padre, para mejorar, Señor, y estar, Señor, siempre cerca de ti. Te amamos, papito lindo, y queremos, Padre, que tú, Señor, nos ayudes cada momento. Sabemos que tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y estamos seguros, Padre, que tú nos ayudas, que tú nos respondes,
porque tú eres un Dios vivo. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por estos bellos momentos. Yo sé que las personas que nos están escuchando, mis hermanos, Señor, tienen ahí gratitud, pero también tienen petición. Escudriña su corazón y permite, Padre Santo, que ellos, Señor, te sientan tu presencia y que, Padre, tú les contestes conforme sea tu preciosa y divina voluntad. Gracias por estos bellos momentos de comunión contigo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a dejar el tiempo, ¿verdad? A tiempo de alabanza, ¿verdad? Gracias a Dios porque hay un tiempo también hermoso donde podemos escuchar la palabra de Dios a través de la alabanza. Que Dios les bendiga. Bienvenidos amigos, un saludo fraternal para todos. A continuación daremos inicio con nuestro tiempo de adoración. Por tal motivo, este es el primer himno que hace mención en el versículo de Isaías 6:3. Menciona lo siguiente: con fuerte voz se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo, toda la tierra está llena de su poder. Cantemos Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada ya a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Con el
siguiente canto te invito a que abras tu corazón y tu mente para que puedas comprender que Jesús es nuestra roca eterna. Sin Él no podemos hacer nada en nuestras vidas, y si no tenemos a Él presente con nosotros, todos nuestros planes están sobre la arena. Pongamos nuestra vida en esa confianza y en esa firmeza que nos da Dios, y ayudémonos obedeciéndolo a Él, y dejemos que Él sea quien dé estabilidad a nuestra vida y a nuestros planes. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Familia, ¿sabemos en qué tiempo estamos? Así es, el tiempo de Dios. Por lo cual, dejemos este momento para alabar y exaltar a nuestro Dios. Cantemos el tiempo. Hoy estoy en el tiempo de Dios, un tiempo diferente para mi corazón. Y es que estoy en el tiempo, y es que estoy en el tiempo, y es que estoy en el tiempo de Dios. Hoy estoy en el tiempo de Dios, un tiempo diferente para mi corazón. Y es que estoy en el tiempo, y es que estoy en el tiempo, y es que estoy en el tiempo de Dios. Hoy estoy
que estoy en el tiempo, sé que estoy en el tiempo, sé que estoy en el tiempo de Dios. Hoy estoy en el tiempo de Dios, un tiempo diferente para mi corazón. Y es que estoy en el tiempo, y es que estoy en el tiempo, y es que estoy en el tiempo de Dios. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. No importa lo que hubiese en el tiempo atrás, sé que estoy en el tiempo, sé que estoy en el tiempo, sé que estoy en el tiempo de Dios. Moraremos bajo la sombra del Omnipotente siempre que obedezcamos a Dios, que andemos conforme a su voluntad. Y cuando nosotros cumplimos con estos requisitos o con estas cosas, Dios trae bendición a nuestra vida, siempre tiene cuidado de nosotros y quita sobre nosotros esos temores que puedan existir por las circunstancias que vivimos día con día. Y sobre todo, y lo más importante, es que cuando nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, Jesús trae salvación a nuestras vidas. El siguiente himno se llama El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar.
Dejamos el tiempo para nuestro pastor Mario Carranco. Estoy segura que a través del mensaje que él va a compartir, Dios va a traer mucha bendición a tu vida. Cuídate mucho en casita y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal amigos y familia de Betel? Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos un domingo más. Estamos trabajando y lo estamos haciendo para Dios, pero con el fin de bendecirlo a usted. Y si ya está listo para entrar en la meditación de este día, le invito para que prepare su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6. De hecho, fue nuestra lectura devocional. Así que le invitamos para que tenga ahí preparada su Biblia. Vamos a estar meditando en algunas cosas importantes, no sin antes entregar este tiempo en manos de Dios. Ore conmigo, por favor. Señor, gracias por darnos la oportunidad para meditar en tu palabra. Te pedimos que esta palabra que vamos a dar hoy cumpla el propósito por el cual tú nos la has enviado. Bendícenos en este día, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, déjeme decirle que estamos llenos de ese mensaje que dice: por favor, quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por favor, no salgas de casa. ¿Sabe usted? No sé si en el barrio donde usted vive, pero aquí, hasta en el camión de la basura pasa el mensaje: por favor, quédate en casa y quédate en casa. ¿Sabe qué hemos aprendido con esto de quedarnos en casa? Que el arte de convivir en familia se había perdido. Ya los papás no saben qué hacer, los matrimonios no saben qué platicar, no saben qué hacer en las casas, con qué ocupar el mucho tiempo que se tiene. Pero hoy estamos viviendo el quédate en casa. Yo quiero invitarle para que reflexionemos qué podemos hacer en familia, en el matrimonio, al quedarnos en casa. Cuando Dios pensó en la familia, pensó que ese es el lugar ideal y adecuado para la transmisión de valores de generación en generación. De hecho, en el texto que vamos a leer, dice: grábate estas palabras que yo te mando hoy e incúlcaselas y repíteselas a tus hijos cuando estés en casa. Entonces, este es un buen tiempo para quedarnos en casa y cumplir así lo que Dios nos estaba pidiendo. Vivir en familia, quedarnos en casa, es sinónimo o debe ser sinónimo de convivencia, instrucción, diversión y de formación, definitivamente. Porque si hacemos esto, toda la familia lo va a agradecer, porque seremos mejores personas y por ende tendremos una mejor sociedad. Pero es importante seguir la instrucción de Dios. Tiene preparada su Biblia ahí en Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9. Le voy a dar un contexto entre tanto que usted busca ese pasaje. El pueblo de Israel estaba, después de andar 40 años en el desierto, estaba por tomar posesión de la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Moisés: reúne al pueblo y quiero que les digas esto. ¿Y qué es esto que les quiere decir a el pueblo de Israel? Son las instrucciones para que la familia puedan vivir una vez que hayan tomado posesión de la tierra a donde van a entrar, lo que hoy es Jerusalén precisamente. Entonces son las instrucciones para vivir en familia. ¿Había pensado en eso? Que Dios quería que aprendiéramos a vivir en familia, y quédate en casa es un buen tiempo para ello. Vayamos al primer versículo. Mire lo que dice. Voy a leer en una versión diferente a la que usted tiene. Seguramente usted está utilizando la versión Reina Valera 60. Yo estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, mire, Deuteronomio 6:1. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Le está hablando Moisés al pueblo, para que los pongas en práctica en la tierra de la cual vas a tomar posesión. ¿Ya notó cómo comienza este versículo 1? Dice: estos son los mandamientos, no son sugerencias, Los mandamientos se deben de obedecer. Estos son los preceptos, significa cuestión de orden, es decir,
los preceptos no son cuestionables. Estas son las normas que te quiero dar, que quiero que aprendas para vivir en familia. Y las normas son sinónimos de decretos. Para mí las normas son principios de vida. Son esas cosas que no las puedo negociar. Tengo que hacerlas, tengo que vivirlas. Entonces no es cuestión de un reglamento, ni de sugerencias, ni de ocurrencias, ¿verdad? ¿Y por qué le digo que no son ocurrencias? Dice el mismo versículo, y te estoy dando estas instrucciones para que las pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Dios mismo estaba dando las instrucciones al pueblo a través de Moisés para que esas instrucciones se pusieran en práctica. ¿Sabía usted que la bendición de la palabra de Dios no está en conocerla solamente, sino en vivirla? Porque mire, muchos podrán conocer mucha Biblia, pero si no la están viviendo, no tiene sentido que conozcan la Biblia. Así se lo digo y con todo respeto lo digo. ¿Y sabe por qué? Espero que esto no se escuche y ni salga de aquí de internet, ¿verdad? Pero el diablo también conoce la Biblia, pero no le interesa hacerla, ni practicarla, ni vivirla. Por eso cuando Dios da estas instrucciones para las familias, dice ese versículo, es para que las pongas en práctica. Ahí está la bendición que Dios nos quiere dar. Cuando encarnamos la Biblia, cuando vivimos la palabra de Dios, cuando practicamos día con día lo que Dios nos dejó en su palabra. ¿Y qué es eso que nos dejó y para qué nos los dejó? Mire el versículo número 2. Para que durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de una larga vida. ¿Ya vio quién es el responsable de hacer esto? Cuando yo leo este versículo, me asusta, le soy honesto, pero también me desafía. Me desafía a creerlos y a vivirlos. La enseñanza de la palabra de Dios tiene que trascender no solamente en mí al vivirla, sino cuando yo la enseño en mi hijo, ver que mi hijo la está practicando. Y luego que mi hijo la enseña hasta la otra generación, hasta la de mis nietos, entonces pensaré que he hecho un buen trabajo. Así que cuando usted vea que sus nietos están viviendo los principios, los valores y las enseñanzas que usted le mostró a sus hijos, usted va a decir, hice un buen trabajo. Le voy a decir algo, esos valores, principios y enseñanzas pueden ser los que no son de la palabra de Dios, y también los hijos las repiten, porque se aprende. Así que lo importante es que nos enfoquemos en lo que Dios quiere para la familia y vivamos en esos principios. No sea que suceda como allá relata el libro de los jueces, de que de una manera muy trágica dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Por eso yo le estoy invitando a que usted enseñe los principios de Dios, los valores de Dios, la formación que Dios quiere que le demos a los hijos, para que andemos en el temor del Señor. Porque eso mismo dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 2. ¿Para qué transmitir esos valores de generación en generación? Dice, para que honres al Señor tu Dios. En la versión 60 dice, para que temas al Señor tu Dios. ¿Sabe usted que hay una generación que no vive en el temor de Dios? Es una generación que hoy por hoy vive en la corrupción, vive arrancando la vida de otro, vive en la maledicencia, vive en la fornicación, vive en la perversión total, porque dice, no existe Dios y no tengo el temor de Dios. Y el temor de Dios no es que digamos, ay Dios, yo no quiero acercarme donde está Dios porque le tengo miedo. No, el temor de Dios es saber que todo lo que hago y de todo lo que soy voy a dar cuentas un día. Entonces, aprendiendo a andar en el temor de Dios, yo no robaré, no insultaré, no maldeciré, no haré daño a la otra persona, porque Dios me va a pedir cuentas de mi vida. Esos son los valores
Esos son los principios que Dios quiere que los enseñemos. Pero aparte de esto, también le digo que cuando los enseñamos y los empezamos a vivir de generación en generación, hay una bendición para su vida. Dice, para que disfrutes de larga vida. Qué hermosa declaración tenemos aquí. ¿Por qué? Hay muchos que pueden llegar a tener una larga vida, pero no la están disfrutando. Enseñar los valores de Dios, los principios de Dios, es llegar a tener una larga vida que se disfruta, porque se vive en paz, porque se vive en armonía, porque se vive con tranquilidad. Pero vivir una larga vida en medio de un conflicto de familia, en medio de un problema de herencia, en medio de tener que ir a visitar al familiar a una cárcel, el pensar en que la familia se dividió y se partió, y cuando la gente vive así y tiene muchos años, dice, yo no sé por qué no me ha llevado Dios, porque no están disfrutando de la vida. Dios quiere que esos principios nos ayuden a disfrutar de la vida. Y entonces el Señor insiste, mire lo que dice el versículo 3. Recuerde que es Moisés hablando en nombre de Dios al pueblo de Israel. Y dice el versículo 3, escucha Israel y esfuérzate en obedecer, porque así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel. Es decir, una tierra muy próspera, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Me encanta esa expresión de escucha y esfuérzate en obedecer. Es decir, no es fácil, pero tenemos que aprender, porque sí es lo mejor. No es fácil, lo más fácil es agarrar el camino amplio y espacioso que nos lleva a la perdición. Lo difícil es ese camino angosto del que hablaba Jesús allá en Mateo capítulo número 7, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y dice que muchos son los que van por el camino amplio y espacioso, pero muy pocos son los que vamos por el camino estrecho. Yo le invito a que caminemos por ese camino estrecho. Por eso dice este versículo, escucha y esfuérzate en obedecer lo que te estoy diciendo. Es decir, haz todo lo posible por andar en las instrucciones de Dios. ¿Y sabe por qué? Dice el versículo, porque entonces te irá bien. No me gusta hacerlo, pero se lo tengo que preguntar. ¿Cómo le ha ido? ¿Le ha ido bien? Con toda la extensión de la palabra, ¿le ha ido bien? Porque cuando vivimos en los preceptos de Dios, dice la Biblia, que entonces te irá bien. Y ahora le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? ¿Está en armonía con su matrimonio y con la familia? Porque Dios quiere que a las familias nos vaya bien y tener una larga vida que podamos disfrutar. Esa es la bendición que Dios quiere. Y para eso nos va a servir el quédate en casa, porque ahí vamos a poder influir en la familia, bendecir a la familia con los principios y preceptos de Dios. Ahí vamos a poder forjar y transmitir de una vida a la otra a través de la enseñanza que demos a nuestros hijos. Para que nos vaya bien y seamos de una larga vida que se pueda disfrutar, para eso Dios nos dejó su palabra. Ojalá que no la tenga guardada y empolvada u olvidada, y que usted sea un asiduo lector de la palabra de Dios y que aprenda a meditar en ella. Si ahí está la bendición de Dios, en los principios y valores que Él nos enseña, ¿por qué seremos tan obstinados en decir, no me interesa la Biblia? No me interesa la Biblia es decirle a Dios, no me interesa lo que tú me quieres decir, porque en la Biblia encontramos todo lo que Dios nos quiere decir. Y por si fuera poco, le dice al pueblo, versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único Señor. La tierra que iba a tomar el pueblo de Israel era una tierra de idolatría. Había muchos dioses a los que rendían tributo y adoración en esa tierra, y había altares por muchos lugares, particularmente en los lugares altos, en las montañas, en los montes. Y entonces Dios les recuerda, van a entrar a esa tierra y te estoy diciendo, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No busques en otros lados lo que no debes de buscar. Ya lo había dicho el Señor Jesús
el Señor Jesús nos enseñó a decir, el Padre y yo somos uno. Y por eso seguimos creyendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Pero hay un solo Dios a quien debemos tributo, honor y gloria. Y las instrucciones siguen. Versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque en verdad, si usted ama a Dios, tiene que hacerlo con esa intensidad. Amar al Señor con todo el corazón involucra las emociones y los sentimientos. ¿Le apasiona convivir con Dios? ¿Le apasiona estar en comunión con Dios? ¿Le conmueve la lectura de la palabra de Dios? ¿Le conmueve el poder brindar un servicio a otro en el nombre de Dios? Es así como se ama al Señor, con todo el corazón, con todo el alma, es decir, con todo el carácter, con todo lo que somos en realidad. Y vamos, que todos somos diferentes, pero así Dios quiere que le amemos, con todo lo diferente que somos. Y luego dice, y con todas tus fuerzas, es decir, con toda tu capacidad. Ahora que podemos, ahora que estamos en pie, ahora que disponemos de nuestra vida, rindámosela al Señor en un acto de amor. Y yo le quiero preguntar, ¿hay algo que usted ame más que a Dios? Porque quizás ese es su Dios. ¿Y sabe dónde lo puede notar usted? En la dedicación del tiempo a ciertas cosas, pasatiempos, personas y demás. ¿Dónde invierte la mayor parte de su tiempo? Eso es lo que usted más ama, porque ahí quiere estar. Y entonces cuando usted dice, a mí no me interesa mucho Dios, seguramente no le ama. ¿Sabe cómo nos podemos dar cuenta de si amamos a Dios o no? El Señor Jesús nos dio la respuesta. Juan 14, 21, no lo busque, se lo digo para que lo anote nada más. Juan 14, 21, dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Con esto usted puede responder si ama al Señor. ¿Está viviendo la palabra de Dios como lo hemos explicado? Sabe que yo le digo a la iglesia casi al finalizar los servicios, cada culto que tenemos, le digo, encarnemos la palabra que hoy Dios nos habló. Es decir, convirtámonos en Biblias vivientes y que cuando la gente nos vea, nos conozca, nos escuche, digan, estos son diferentes, estos emanan el amor de Dios, estos hablan como Dios, estos hacen las cosas que Dios haría. Eso es encarnar la palabra. Y por eso tenemos que volver otra vez a las instrucciones de Dios. Quédate en casa, ama al Señor. Dios te quiere dar larga vida. Dios quiere bendecirte y que tengas una familia feliz. Y para eso te dejó su palabra, para que la enseñes a tu familia. Dice el versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Antes que querer instruir a la familia con la palabra de Dios, la palabra debe de estar en mi corazón. Es de lo que le hablaba hace unos momentos. Es decir, debe ser parte de mi vida. La Biblia debe ser algo que yo estoy dispensando con mi forma de hablar, con mi forma de ser, con mi forma de tomar decisiones. Que digan, este hombre habla como si estuviera leyendo la Biblia. Es lo que debemos de reflejar, la vida de Jesús, el carácter de Jesús. Por eso dice, grábate en el corazón estas palabras. Tenemos que, una vez más se lo voy a decir, encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando está ahí la palabra de Dios en nuestro corazón, Dios nos guarda de pecado. Fue David el que escribió, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios nos redarguye, nos dice, cuidado, esto está mal. La palabra de Dios viene a nuestro pensamiento y dice, esto es lo que debes de decir. La palabra de Dios viene a nuestra vida cuando tenemos que tomar decisiones y decimos, esto es lo que hubiera hecho Jesús. Interesante, ¿verdad? La palabra de Dios en el corazón. Y ahora sí, ya sabe para qué es la palabra,
para que usted la comparta de generación en generación. ¿Para qué? Para que disfrute de una larga vida. ¿Para qué? Para que sea bendición a su vida. Y cuando ahí está la palabra, entonces mire lo que dice el versículo 7. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Oiga, qué mejor tiempo con esto de quédate en casa para inculcar la palabra de Dios a nuestros hijos. De una forma creativa, divertida, seria, pero que aprendan la palabra de Dios. Usted elija la forma, usted conoce a la familia, usted sabe cómo hacerlo. Y dice, háblales de ella cuando estés en tu casa. ¿Ya entendió? Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. Hoy no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero luego dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. La versión Reina Valera 1960 dice estas palabras: las repetirás a tus hijos. ¿Verdad que ese es el método pedagógico más antiguo? La repetición. Oiga, yo me acuerdo todavía de las tablas y que 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4, hasta cantadita me la sabía, porque la repetimos y la repetimos y la repetimos hasta que nos grabamos la tabla. Y así dice la versión Reina Valera 60, repíteselas a tus hijos cuando estés en tu casa. Repíteselas cuando salgas por el camino. Repíteselas cuando se vayan a acostar. Repíteselas cuando se levanten. Qué manera de instruir a la familia. Y qué hermoso tiempo tenemos hoy con esto de quédate en casa. Por eso le digo, la palabra de Dios tiene que, para inculcarla y sembrarla en el corazón del hijo, de la esposa, del esposo, del hermano, de papá, de mamá, tiene que ser intencional y sistemáticamente hecho. Así que prepare su plan. No me diga que no tiene tiempo, porque hoy, si de algo disponemos, es de mucho, mucho tiempo. Debo tener un plan para que mis hijos sean instruidos en la palabra de Dios, porque sé que ahí está la bendición para ellos. ¿Por qué le digo que la instrucción ha de ser intencional? Dice este versículo: háblales de esa palabra que tú tienes en el corazón cuando estés en tu casa. Son las 4 formas: estando en casa, cuando salgas por el camino, es decir, en un viaje, en la ida al trabajo, en la ida a la escuela, en el ir a la visita con la familia. Cuando se vayan a acostar, acérquese a sus hijos, bendígalos con una palabra. Dígales: te quiero recordar que Dios va a estar contigo en esta noche. Cuando ellos se levanten, dígale: la Biblia dice que debemos de dar gracias porque este es el día que el Señor nos dio. Este es el día que Dios hizo. Y era la forma en que el pueblo aprendía la palabra de Dios. Ellos recordaban en todo el tiempo que cuando andaban en el desierto, Dios les había mandado maná del cielo, una comida que los sustentó por muchos años. Ellos aprendían a fuerza y a base de esta repetición intencional que cuando tuvieron sed en el desierto, Dios les dio agua en una piedra y brotó el agua de una piedra. Impresionante, ¿verdad? Ellos aprendían que cuando estaban por morir en manos del ejército egipcio, Dios abrió el mar en 2 y el pueblo pasó en seco. ¿Cómo cree que lo aprendían? Pues no había iPad, no había computadoras, no había libretas, no había lápices. Entonces la enseñanza era a través de la repetición de las experiencias. Cada experiencia que vivimos, cuando usted ve qué hizo Dios con esa experiencia, eso transmítasela a sus hijos, por favor. Y mire, cuando hacemos esto, la palabra de Dios sembrada en el corazón de la familia, mire lo que logra. Para los que les gusta anotar, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Es Pablo escribiéndole a un joven pastor llamado Timoteo, que había sido discípulo de Pablo. Le escribe en una primera carta, fueron 2 las que le escribió. La que yo le estoy citando es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya vio? Desde la niñez
has aprendido las Sagradas Escrituras. Dice el 16, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando usted no sepa qué decirle a los hijos, mire, útil para enseñar el qué hacer y el qué no hacer. Útil para redarguir, te dije que no se debería de hacer. Útil para corregir, es así lo que debes hacer y volver al camino otra vez. Útil para instruir en justicia. La justicia siempre es lo que Dios quiere, es lo justo por Dios, es la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña entonces que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que quien es instruido con ella, aquí hablan del hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué piensan sus hijos acerca de Dios? ¿Qué piensan sus hijos acerca de la ideología de género? ¿Les ha inculcado el pensamiento de Dios? ¿Qué piensan sus hijos acerca de la unión libre? ¿Ya le preguntaron y ya les enseñó qué dice Dios al respecto? ¿Qué piensan sus hijos acerca de el uso de las drogas? ¿Ya les enseñó lo que dice Dios? Cuando enseñamos esos valores, el pensamiento y el corazón de nuestros hijos cambia. Por eso es importante, quédate en casa, instruye a tus hijos en los valores de la palabra de Dios. Cuando iban a tomar esa tierra prometida y Moisés les dio todas las instrucciones, seguramente usted conoce la historia, hubo algo que hizo Moisés, por lo cual Dios le dijo, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. El que va a entrar junto con todo mi pueblo va a ser Josué, que era discípulo de Moisés. Y Josué, buscando la dirección de Dios, si usted tiene Biblia, anote el versículo, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dijo así a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa era la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y nótelo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante es la palabra en el corazón de los hijos. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvamos a nuestro pasaje y leamos los dos últimos versículos, 8 y 9. Cuando le dice, repite estas palabras a tus hijos en casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando se levanten. Luego dice, átalas a tus manos como una señal y llévalas en tu frente como una marca. Es decir, en los adornos que usaba el pueblo de Israel, si habría pulseras, collares, diademas, ahí decía, el Señor es mi pastor. Ahí decía, Dios es mi roca fuerte. Ahí decía, Dios me proveerá de lo que necesito. Es decir, hasta en los adornos estaba la palabra de Dios. Y luego dice, escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Dese una vueltecita por la recámara de sus hijos y vea que tienen pegado en las paredes. Eso es lo que está influenciando su vida. No se asuste, pero si ellos tienen eso ahí en casa, ¿qué quiere que aprendan? ¿Tendrán algún texto bíblico? ¿Escucharán algún canto de alabanza a Dios? Porque todo a lo que están siendo expuestos, eso es lo que están ellos tomando, procesando y luego viviendo. Por eso era tan importante escribir estas promesas de Dios en las paredes de la casa, en los postes de la casa, en el dintel de la puerta, que ahí cuando el pueblo de Dios entraba a casa o salía de casa, siempre veía quién era Dios y lo que Dios hacía. Y termino con esto. Dios quiere que les vaya bien a las familias, dándonos una vida larga que se puede disfrutar. Para ello nos dejó su palabra, que está llena de valores, principios y mandamientos que transforman nuestra vida, haciendo de nosotros mejores personas. Hoy es un tiempo ideal para que esto sea una realidad. Quédate en casa, pero haz algo importante por tu familia. Tenemos que aprender a desarrollar el concepto de vida en familia.
vida en familia, que significa convivir con ella, significa instruirla, significa divertirnos, significa formar a la familia. Si hacemos esto, toda la familia nos lo agradecerá, serán mejores personas y por ende vamos a tener una mejor sociedad. Por eso, quédese en casa inculcando los valores de la palabra de Dios en su familia. Que Dios le bendiga. Permítame orar antes de concluir. Padre, gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Que esta palabra que ha sido dada quede en el corazón de cada oyente, creyente o no, que ahí quede sembrada en el corazón de cada creyente, de cada oyente, para que entonces produzca el fruto que tú quieres. En algunos traerá salvación, en otros modificará su forma de ser, en otros traerá edificación, porque así es tu palabra. En otros quizás va a redarguir y va a hacer que cambien su actitud en torno a lo que tu palabra significa para nuestras vidas. Que eso sea el resultado de este quédate en casa instruyendo a la familia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, esté al pendiente, miércoles 8 de la noche, domingos 11:15, y esté al pendiente por ahí porque de repente nos gusta cantar algo que honre a Dios y también se lo queremos transmitir. Muchas gracias y hasta la próxima.